para recordar el mensaje pasado y de dónde viene. Viene del mensaje anterior, del viernes anterior, que tenía, que nos enseñaba el Señor en cuanto a la letra mata y el espíritu vivifica. Y el Señor nos aclaraba a través de su palabra que la letra era la ley y el espíritu Jesucristo, ¿cierto? Y dentro de ese mismo contexto había un texto que es el que está ahí en la pantalla y lo voy a leer para que podamos recordar qué nos dijo el Señor el viernes pasado. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El mensaje pasado veíamos un poco también en la gloria que se manifestó en Moisés cuando estuvo en el monte, esa gloria que él tenía que cubrir y que cada día que pasaba se iba apagando. Pero la gloria que nosotros vemos o debemos lograr ver a cara descubierta es contemplando la Escritura, contemplando al Señor, su maravilla, su belleza. Y voy a tomar algunas líneas del mensaje pasado. Por ejemplo, leíamos Juan 16, 14, que Jesús dijo que el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. El Espíritu toma la belleza de Cristo y la transfiere a nuestra vida. Recordemos que el punto principal, o lo principal que debemos entender de este versículo, lo que Dios nos quiere decir, que mirando a cara descubierta, se produce la transformación que necesitamos, urgente. No es una transformación que sí podríamos tenerla o no, es una transformación que necesitamos urgente, que vaya de gloria en gloria para llegar a la imagen de Cristo. Este proceso de gloria en gloria tiene una meta final, que es cuando regrese Cristo. Hablábamos también que no podemos pretender que se manifieste la gloria del Señor el día glorioso, cuando Él venga, sin vivir este proceso de glorificación en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro caminar en Cristo, que esto debe ser algo progresivo. Por eso dice la palabra de gloria en gloria. Primera de Juan 3:2 decía también: amados, ahora somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, pero dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y hablábamos aquí que unos versículos clave era lo que dice Jesucristo: aprended de mí, imitadme a mí. Y esto es lógico porque nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo. Él nos mandó a que nosotros fuéramos discípulos y después nosotros a hacer discípulos. Ese es el llamado de la gran comisión. Y el discípulo, había otro versículo también que vimos que nos decía que el discípulo, no era más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. ¿Cierto? Por eso que Jesús nos dijo que aprendiéramos de Él y lo imitáramos a Él, porque teníamos que llegar a la meta de ser semejantes a Él. Y vamos a avanzar un poquito más. Y había una pregunta, decía, si sientes que no estás cambiando, porque ahí hay una transformación que debe ser evidente, si sientes que no estás cambiando, la pregunta no es cuánto me estoy esforzando, sino cuánto estoy contemplando a Cristo. Porque el mirar a cara descubierta lo asociamos en la importancia no solo de aprender la ley de Dios, de escuchar su voz, sino que a través de esto poder contemplar su hermosura. Esa contemplación hace que nuestra vida sea transformada. Y decíamos el dicho muy conocido, ¿quién se acuerda?
Dime con quién andas y te diré quién es. ¿Cuánto andas con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasas con Él? Y la evidencia de la esperanza está en 1 de Juan 3, capítulo 3, 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Por qué? Dice, esto ya lo leyó. Dice, amados, somos hijos de Dios, ¿cierto? Sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Pero ¿qué sigue después? Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿usted tiene la esperanza? ¿La esperanza? Amén. Y si todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se da cuenta que si la esperanza es verdadera en nosotros, debemos purificarnos a sí mismos. ¿Cómo? Analizando, viendo y contemplando al Señor a través de su palabra. Entonces decíamos también que el propósito de Dios al salvarte o al salvarnos no fue solo para llevarnos al cielo, sino para que fuéramos nuevas criaturas que caminan en su voluntad hoy, buscando la santidad, la purificación y contemplando al Señor a través de las Escrituras. Y el versículo que nos daba esta importancia era seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esta parte parece que no la alcanzamos a ver, que hablaba de 2 Corintios 5:10, que es el tribunal de Cristo y las recompensas. 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo es para los creyentes. Este versículo no tiene que ver con la salvación, si eres salvo o no eres salvo. Este tiene que ver con lo que uno hace como parte del cuerpo de Cristo. Y está hablando de unas recompensas. Si usted después lee bien el contexto, esto no es el tribunal del juicio final, donde los que son de Dios van al cielo, entra al gozo de tu Señor, como dice el otro versículo, y los que no, al lago de fuego. Esto tiene que ver con las recompensas que se recibirán dependiendo de cómo actuamos cuando cada día buscamos y tratamos de parecernos más a Cristo. De eso está hablando este contexto. Y en el versículo 7, bueno, también analizábamos antes que era peligroso pensar que no era necesario una vida de santificación, una vida de gloria en gloria, pensando y diciendo a las finales, cuando venga Cristo, Él me va a glorificar. Entonces, ¿a qué santificarme? ¿A qué purificarme? Y como hablábamos, que ese era un pensamiento totalmente contrario a la Escritura, porque si nosotros tenemos la esperanza de que le veremos tal como es, sabemos que hay un camino que debemos recorrer, en el cual debemos contemplar a Jesús nuevamente y tener este proceso de transformación de gloria en gloria. Hay un teólogo famoso, después usted lo puede buscar, creo que es alemán, Dietrich Bonhoeffer se llama, y él hablaba en un libro sobre la gracia barata. ¿Qué es lo que es la gracia barata? Es como la idea de que podemos tener el beneficio de la cruz sin el costo del discipulado. Si nosotros pudiéramos tener el beneficio de la cruz sin la necesidad de ser discipulados, ¿a qué Jesús iba a mandar a sus discípulos a ser discípulos? ¿Se entiende? ¿Para qué Jesús iba a ser discípulo
si el beneficio de la cruz lo podíamos adquirir sin el costo del discipulado. ¿Por qué dice el costo? Porque el ser discipulado es apartar tiempo, es querer conocer al maestro, es querer estar con el maestro, es querer parecerse al maestro. Antiguamente había muchos rabinos, digámoslo así, que tenían discípulos, y habían dos tipos de discípulos diferentes. Unos que iban cuando los citaba el rabino, el maestro, y habían otros que tenían otro nombre, que eran los que se iban a estar con esa persona. Se iban a vivir, a compartir su vida con ellos. Ese era un discipulado más cercano. Y ese es el discipulado que Jesús hizo con sus discípulos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que fue que Él dijo? Él los escogió y vengan y síganme, dijo. Y de ahí la palabra nos dice que estuvo con ellos los 3 años que Él estuvo discipulando. Y cuando Él los envió a ser discípulos, era con la misma intención, porque siempre debemos imitarlo a Él. Entonces, si nosotros hoy día somos discípulos, tenemos que tener esa conciencia de querer estar a cada momento con Él, pagar ese costo del discipulado, que es el poder estar con nuestro Señor y no solamente escuchar lo que Él dice en su palabra, sino que poder conocerlo a Él, sus características, cómo actuaba, porque todo eso se fijaban sus discípulos, cómo Él predicaba y de qué forma lo hacía. Mateo 7:21, un texto que hemos predicado mucho, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que seamos luz en un mundo que está totalmente en tinieblas, oscurecido. Cuando nosotros decimos que no importa mi transformación ahora, yo anoté unos puntos de por qué esto es un error. Número 1, porque hay una duda de la autenticidad de la fe. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, Él va a transformarnos sí o sí. Amén. Si no hay cambio, como dice la Escritura, o como decía cuando estábamos hablando de la cena, hay que hacer un autoanálisis. Hay que hacer un autoanálisis porque el Espíritu Santo sí o sí transforma. El tener este pensamiento también se puede ver como despreciar el sacrificio de Cristo. Porque si Él murió para libertarnos del pecado, hoy no solo fue para librarnos de las consecuencias del pecado mañana. Si nosotros pensamos que Cristo murió para libertarnos de las consecuencias del pecado de mañana, es porque no estamos entendiendo que Él murió para libertarnos del pecado hoy, para no ser esclavos del pecado. Que obviamente eso va a traer que las consecuencias del pecado del mañana no estén. Otro punto, que esto rompe la continuidad bíblica. La Biblia no conoce una gloria que aparezca de la nada sin haber sido precedida por una vida de mirar a cara descubierta al Señor. La transformación presente es la garantía y el entrenamiento para la gloria futura. ¿Qué tanto conoces del admirable intercambio? ¿Alguien ha oído hablar del admirable intercambio? Como podríamos decir en estos días, el negocio del año. Podríamos decir, con este negocio le pegué al bueno, como decimos, ¿cierto? El admirable intercambio. Esto es algo que nos presenta la victoria magistral, escuche, la victoria magistral de Dios.
Muchas veces nosotros tendemos a pensar que la caída del hombre fue algo que escapó de las manos de Dios. Y en su poder, en su omnipresencia, Él tenía la capacidad de resolverlo. Pero esto tiene que ver con que la caída del hombre siempre del principio fue parte del plan de Dios. Porque si no, Él no sería omnisciente. Él sabía que esto iba a suceder. Y aunque nosotros digamos, pero ¿cómo? Si Dios había hecho todo bueno, ¿cómo el hombre cayó y perdió esa imagen maravillosa con la cual Dios lo había hecho? Es que Dios tenía un plan que iba mucho más allá. Jesús se hizo semejante a los hombres para hacernos semejantes a Dios. Y ya no creación, sino hijos. Aunque al principio Dios nos había creado a su imagen y semejanza, no éramos hijos, éramos creación. Adán, creo que, no sé si en dos partes del Nuevo Testamento, solamente en dos partes del Nuevo Testamento es nombrado como hijo de Dios. ¿Pero por qué se nombra como hijo de Dios? Porque fue el primer hombre creado. Pero no es lo mismo, no es al mismo nivel que Jesucristo nos da ahora cuando creemos y somos hechos hijos. Porque en el Antiguo Testamento, mientras habla de la creación, no se nombra a los hombres como los hijos. Creación. Y mira qué maravilloso es esto. Y siempre nosotros debemos pensar que el hecho de que el plan de Dios desde el principio haya sido hacernos hijos, eso es algo que si nosotros pensamos deberíamos maravillarnos de tal manera. Y eso debería impulsar nuestras vidas a poder ser verdaderamente la iglesia, parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Si yo te preguntara, ¿qué quieres ser tú como parte de la iglesia? Podría preguntarte si a lo mejor necesitas una posición, si necesitas un nombramiento, si necesitas un reconocimiento. Mira lo que dice Juan 1, 12, 13. Dice Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿hay algún título, alguna posición, algún nombramiento mayor que este? No hay nada más grande que la posibilidad que Dios nos da de cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, podamos ser hechos hijos de Dios. No hay nada que tenga más valor o que deba tener más valor para nosotros. Esa profundidad y esa sabiduría de Dios, que usar la caída del hombre para cumplir su perfecto plan desde antes de la fundación del mundo. Vamos a profundizar en esta sabiduría y perfección del plan divino, para que nosotros pudiéramos pasar de nuestra condición, escucha bien, totalmente imposibilitada de acercarnos a Dios a través del proceso de gloria en gloria. Dios tuvo que bajar y dejar su gloria junto al Padre. Si no se activaba este proceso de gloria en gloria, nunca nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de acercarnos a Dios y conocer su gloria. Ya sabemos todo lo que sucedió. Dios envió a su Hijo, ¿cierto? Y murió en la cruz, derramó su sangre, el Salvador de todo aquel que cree en Él y a todo aquel que le crea a Él.
Se inicia este proceso de glorificación, con el cual si no hubiera sucedido nada de eso, hubiésemos seguido imposibilitados de acercarnos a Dios, sin ninguna opción. Pero para que nosotros pudiéramos tener esa opción, Dios tuvo que dejar su gloria junto al Padre para permitirnos nosotros volver a acercarnos a su gloria. Y mostrarnos, Jesucristo mismo mostrarnos la gloria. Y el versículo que se me venía a la mente es el Isaías, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios a cosa como a que aferrarse. Filipenses 2, 6, 7 dice que Cristo, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él no solo vino a rescatarnos, se hizo hombre para transformarnos desde adentro en hijos de Dios, de criaturas a hijos. ¿Tú logras ver la tremenda diferencia que hay de ser una criatura de Dios al ser hijo de Dios? ¿Cuánto piensas en eso? ¿Cuánto meditas en esa maravillosa posibilidad que Dios nos da? Gálatas 4, versículo 4 al 7, explica que Dios envió a su Hijo para que recibiésemos la adopción. Al ser hijo ya no somos esclavos, sino herederos. Herederos y coherederos con Cristo Jesús. La diferencia es que no solamente Dios vino como a arreglar nuestra situación, no vino solo a corregir, sino que vino a darnos la posibilidad de ser engendrados ahora como hijos de Dios. Y eso es lo que nos permite la participación en la naturaleza divina. Y esto es lo que hace que este plan sea un plan magistral. Dios no se conformó con que fuéramos humanos buenos. Él quería y quiere que seamos participantes de su herencia. Porque como humanos buenos, seguíamos sin tener el derecho a heredar, porque hubiésemos sido solo creación de humanos buenos, pero no hubiésemos alcanzado la herencia de Jesús como hijo y nosotros con el espíritu de adopción que hoy nos hace ser hijos también de Dios. Esta es la base de lo que hablamos de ser transformados en su misma imagen. No somos Dios en esencia, pero reflejamos su gloria de tal manera que el mundo puede ver a Dios a través de nosotros. Como dice el dicho de los padres de la iglesia, Él se hizo hombre para que el hombre llegara a ser como Dios. No en esencia, vuelvo a repetir, sino que transmitir la gloria de Dios. Y esto es una total victoria sobre la rebelión. La sabiduría de Dios brilla porque usó el mismo escenario de la derrota de la humanidad para ganar la victoria. En el Edén, todos conocen la historia del principio, en el Edén, el hombre quiso ser como Dios, pero por el camino de la desobediencia y la soberbia. Y eso trajo la caída. Y en la redención, Dios nos permite ser como Él por el camino de la obediencia, de Cristo y la humildad. Esto me recuerda también lo que le pasó a Jesús cuando fue llevado al desierto por el Espíritu. En una de las afirmaciones de Satanás,
esas afirmaciones tramposas que él hacía, le ofreció todos los reinos del mundo. ¿Pero qué tenía que hacer Jesús? Adorarle. Pero ¿realmente los reinos del mundo le pertenecían a Satanás? Y cuando Jesús estaba frente a Pilatos también, creo que fue en esa ocasión cuando él dijo: mi reino no es de este mundo. Los que le preguntaban: pero eres el rey de los judíos, pero dinos si eres el rey de los judíos. Eso es lo que están diciendo que tú estás diciendo, si eres el rey de los judíos. Tú lo has dicho, le dijo, pero mi reino no es de este mundo. O sea, por ninguna manera, de ninguna manera, todo lo que le podía ofrecer Satanás a Jesús iba a causar una tentación o algo que le llamara la atención. De ninguna manera. Porque él sabía que el reino donde él pertenece, del donde vino, no se compara a los reinos de este mundo. No hay ni una pizca de comparación. Y tú ves hoy día al mundo y muchas personas que están cautivadas con los ofrecimientos del reino de este mundo. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tienen el conocimiento o no son capaces de ver que el reino de los cielos no se puede comparar al reino de este mundo. Y quizás hoy día como cristianos puede ser que el enemigo aún nos quiera seguir tentando con los reinos de este mundo. Por eso es importante que podamos contemplar al Señor, para que nuestra admiración a Él pueda también ser un canal para que nosotros podamos admirar también el reino. Podamos darle el valor que tiene el reino de Dios. De hecho, es lo que Jesucristo vino a hacer, a mostrarnos el reino. Después que Él salió del desierto, cuando empezó a predicar, lo primero que Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién venía del reino de los cielos? Él, Él vino a mostrarnos y a enseñarnos el valor incomparable que tiene el poder nosotros ser miembros de ese reino y poder disfrutar en el día final de estar juntos otra vez con nuestro Dios. En la redención Dios nos permite ser como Él por el camino de la obediencia de Cristo y la humildad. La ironía: Satanás pensó que al hacer caer al hombre había arruinado la imagen de Dios para siempre. Pero Dios usó esa caída para que en Cristo no solo restaurar la imagen, sino elevarla a una posición de hijos y coherederos. Algo que el hombre no tenía ni siquiera antes de la caída. La perfección del plan. Era un plan perfecto, ¿por qué? Satisface la justicia. Dios se hace hombre para pagar la deuda del hombre. Satisface el amor. Dios no nos mira desde lejos, se une a nuestra miseria para darnos su gloria. Garantiza el futuro. Si somos hijos, nuestro destino está ligado al de Cristo. Si Él resucitó y está en gloria, nosotros vamos hacia allá. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es realmente asombroso esa transformación de gloria en gloria. Es el proceso por el cual, escucha bien, el ADN de hijo empieza a dominar sobre nuestra vieja naturaleza, hasta que el parecido con el Padre sea evidente para todos. Esa es la victoria más grande de la historia. Contemplación no como una práctica mística abstracta,
sino como una realidad espiritual, activa y transformadora. En el griego original, la contemplación tiene 3 dimensiones profundas. La palabra clave es catoptrisomia, mai. Después usted si la quiere anotar, me la pregunta. Que tiene que ver con el espejo. Como mencionamos antes en 2 Corintios 3:18, la palabra para mirando es esa, una imagen capturada por la luz. El significado profundo, contemplar, no es solo mirar a Dios, es exponerse a su luz. Al contemplar a Cristo, el brillo de su carácter golpea nuestra cara y se refleja en nosotros. La contemplación bíblica es un baño de luz divina que cambia la pigmentación de nuestra alma. Mire si pensamos todo eso. Lo segundo es la mirada fija. Aporo es la palabra. En Hebreos 12:2 se nos dice, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. Significa mirar lejos de todo lo demás para enfocarse en una sola cosa. Usted ha visto de repente cuando está viendo la televisión y es como que se ve todo y de repente se cambia un enfoque y como que lo de atrás empieza a quedar borroso y se enfoca en lo principal. Ese es más o menos el sentido. Es lo que significa poner los ojos en Jesús. Es poder contemplar a Jesús a pesar de la distancia que pueda estar, sin contemplar nada más, sino enfocado solamente en Él. La contemplación bíblica es un acto de exclusividad, implica apartar la vista de nuestras propias faltas, de nuestras obras y de las distracciones del mundo para fijarlas obsesivamente en la belleza y suficiencia de Cristo. Contemplar es ignorar el resto para que Cristo llene todo nuestro campo visual. Eso es contemplar. La contemplación como comunión de rostros. En el Antiguo Testamento la máxima aspiración era buscar el rostro de Dios. Salmo 27:8, David dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. El significado profundo, en la cultura hebrea, el rostro representa la esencia, la presencia y el favor de una persona. Contemplar es una relación cara a cara. Por eso que Pablo dice, ahora lo hacemos a cara descubierta. Esto significa total transparencia. Cuando Dios nos permite a nosotros verle a cara descubierta, no hay nada que Él nos oculte. Él se muestra tal como es delante de nosotros, en toda su perfección. Y si bien es cierto, nosotros no somos perfectos, debemos ser transparentes con Él. Porque no hay nada que le podamos ocultar. Sin máscaras, con sinceridad. Él se nos revela sin velos. Y es por eso que podemos encontrar esa revelación en su palabra. Es el conocimiento más íntimo posible entre el Creador y la criatura que ahora ha pasado a ser hijo. Y vamos a ver el último punto, la diferencia entre meditación y contemplación. Esto lo debemos comprender. La meditación es el esfuerzo de la mente por entender la verdad. Esto es como, podríamos decir, como masticar la palabra. Leerla y masticarla y darle una vuelta, darle otra. Esa es la meditación, el esfuerzo de entender. Y la contemplación es el descanso del corazón en esa verdad que ha sido entendida. Primero meditamos y luego contemplamos. Es el momento que ya no estamos analizando un texto, sino que estamos gozando
de la presencia de la persona quien escribió o inspiró o habló ese texto. ¿Qué ejemplo tenemos? El que hizo María a los pies de Jesús. Lucas 10, 39, 42. Cuando estaba Marta y María, y Jesús le dijo que Marta estaba afanada. Jesús, mira, María no está haciendo nada, dile que me ayude. Marta, afanada estás. Y después dice que él llamó a lo que había hecho a María, que era la mejor parte, el poder sentarse a los pies de Jesús, escucharlo y contemplarlo. Contemplación hoy en día es ver lo invisible. Hebreos 11:27 dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. La contemplación es el desarrollo de un sentido espiritual que nos permite reconocer la gloria de Dios en medio de un mundo caído. Es ver a Cristo en su palabra, en nuestro prójimo y en nuestra historia personal. El significado final y más profundo es que contemplar es amar. Y no sé yo a cuántos le ha pasado a los que han sido padres, como en que en momento usted disfruta el mirar a sus hijos, sin decirles nada, pero siente algo tan de solo mirarlo, ¿cierto? Contemplarlo, es como que uno se llena. Y eso es el amor. Y esa es la misma sensación que nosotros debemos tener cuando vamos a la Escritura. Logramos escuchar al que la inspiró, de la boca de quien salió, y que podemos ver a Cristo, la belleza del Señor. Que solamente mirando y entendiendo, sabiendo cómo Él es, podamos contemplar porque le amamos. Esto quiere decir con un amor atento. Usted a veces mira a sus hijos, ¿cierto? Los contempla, y si usted lo está contemplando y su hijo le dice algo, usted le pone atención. Usted no mira por otro lado y, ¿qué dijiste? No, si usted está contemplando, está amando a su hijo y su hijo le habla, usted le pone atención. Es lo mismo que nosotros deberíamos hacer cuando estamos contemplando a Dios y Él nos está hablando. Y lo amamos, debemos poner esa atención. No podemos contemplar aquello que no amamos. Y no podemos evitar transformarnos en aquello que contemplamos con amor. El resumen del proceso: miro a Cristo, reconozco su belleza, su santidad y su gracia. Cuando hago eso, número 2, me olvido de mí. Al verlo a Él, mi yo deja de ser el centro. He encontrado algo mayor, superior y más grande que mí. Ya desaparezco del primer plano yo. Me olvido porque estoy contemplándolo a Él. Es en ese momento que el Espíritu actúa mientras yo lo admiro. El Espíritu Santo aprovecha mi apertura para imprimir los rasgos de Cristo en mi voluntad y mis emociones. Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos tener un rostro humano que mirar, y al mirar ese rostro, ser devueltos a la gloria celestial. El pasaje clave, Efesios 1, 18. Lo voy a leer, lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice, esto es muy importante: sean iluminados los ojos de vuestro corazón. ¿Usted sabía que los ojos el corazón tenía ojos? Espiritualmente hablando. ¿Había escuchado esto? No. Sean iluminados los ojos de vuestro corazón
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Integrar este concepto al análisis de la transformación de gloria en gloria es fundamental por las siguientes razones. El órgano de la contemplación. Si en 2 Corintios 3:18 aprendimos que somos transformados al contemplar, Efesios 1:18 nos dice con qué parte del ser contemplamos. No contemplamos la gloria de Dios con los ojos físicos, con la retina, sino con los ojos del corazón. En la Biblia el corazón no es solo el lugar de las emociones, sino el centro de la voluntad, el intelecto y la percepción espiritual. Para ser transformado no basta con leer la Biblia intelectualmente, no basta con leer la Biblia con los ojos físicos. El ojo interno debe captar la belleza de lo que se lee. Así pasamos de la información a la revelación que nos lleva a la iluminación. Y la palabra esa de alumbrando es potizo, donde viene la palabra fotografía o fotón. Y significa invadir de luz algo que está en la penumbra. Iba a terminar el mensaje un poco antes, pero voy a terminarlo hasta el final porque ya queda poco y ya para hacerlo tres partes va a quedar muy cortado, así que déme unos minutitos más para que podamos terminar completo, ya queda muy poco. Significa invadir de luz algo que estaba en penumbra. Puedes estar frente, mira, escucha esto, puedes estar frente a un espejo, que nosotros sabemos que es la palabra, pero si la habitación está a oscuras, no ves nada. Si tú abres la Biblia, estás frente a la palabra y tú la estás mirando, pero estás con la luz apagada, no vas a ver nada. El Espíritu Santo es el que ilumina. ¿Qué ilumina? Los ojos del corazón para que la teoría sobre Dios se convierta en revelación personal. La transformación comienza cuando pasas de decir Dios es amor, que es una información, a veo y siento su amor por mí, que tiene que ver con la iluminación. ¿Qué es lo que detectan estos ojos? Pablo pide que se abran estos ojos para que veamos tres cosas que son la esencia de la gloria, que nos transforma. Uno, la esperanza de su llamado. Dejamos de ver nuestro pasado y empezamos a ver nuestro destino. Ya no nos enfocamos en el pasado, porque la esperanza está adelante, está en el futuro, nuestro destino. Número dos, las riquezas de su gloria. Empezamos a ver el valor infinito de Cristo. Nadie desea ser transformado a la imagen de algo que no considera valioso. Si para nosotros Jesucristo no es infinitamente valioso, nunca vamos a considerar o desear ser transformados a su imagen. Al ver su riqueza, nuestra alma desea naturalmente parecerse a Él. Las riquezas de su gloria. 3. La supereminente grandeza de su poder. Es el poder que nos transforma. Ese poder que tiene Dios, Cristo, el Espíritu Santo, es el que nos transforma. Y vamos a hacer nuevamente una conexión con el velo para terminar. El velo está sobre el corazón, 2 Corintios 3:15. Dice que da a entender que la iluminación ocurre cuando el Espíritu quita el velo de los ojos del corazón.
Dios ya ha revelado su gloria. Cristo ya vino. Pero nosotros necesitamos que nuestros ojos espirituales sean sanados o abiertos para percibirla, esa gloria. Es como estar frente a un paisaje hermoso. Imagínate estar frente a un paisaje hermoso, pero tú eres ciego. Eso es a veces el estado del corazón enfermo cuando está parado frente a la palabra y esos ojos del corazón no han sido abiertos. Es como estar frente a un hermoso paisaje siendo ciego, sin poder verlo, sin poder contemplarlo. El paisaje está ahí, la palabra de Dios está ahí. El problema es que el ojo está cerrado. Por eso que Pablo pide que el ojo sea sanado por la luz del Espíritu. Y esto que está haciendo Pablo es una oración. Y la oración es como el motor para poder llegar a la contemplación. Efesios 1:18, como decía, es una oración. Y esto nos enseña que el análisis profundo no es suficiente. La transformación requiere dependencia, que nosotros aprendamos a depender de lo que Cristo nos anuncia, Cristo nos enseña, y a depender de Él. Lo que debemos tener claro es que nosotros no podemos abrir nuestros ojos del corazón, no podemos con nuestras fuerzas. Es un acto de gracia. Por eso que el camino a la plenitud de la imagen de Dios se recorre con humildad, de rodillas, pidiendo: Señor, abre los ojos de mi corazón para que al verte yo pueda contemplarte y pueda ser cambiado, pueda ser transformado. Y en resumen, como conclusión, el plan magistral: Dios se hace hombre para hacernos hijos. Ese siempre fue el diseño desde el principio, así Dios lo quería. El medio, la contemplación a cara descubierta de su gloria. Ese es el método. El catalizador, los ojos del corazón siendo alumbrados, que nos permite la capacidad de ver. El resultado, la metamorfosis de gloria en gloria. Ese es el efecto. Ese es el resultado, el efecto. Y la meta, la imagen perfecta de Cristo en nosotros. ¿Cuál es nuestro destino? Amén. Cuando los ojos del corazón se abren, la gloria de Dios deja de ser un concepto teológico y se convierte en una fuerza gravitacional que nos atrae hacia su semejanza. Es la perfección total de su plan. Y aquí quería recordar unos versículos que cuando hablábamos de la vida eterna, ¿qué era la vida eterna? Que te conozcan a ti. Y mira con lo que Dios nos ha enseñado, y podemos ver que una palabrita puede cambiar o puede que no lo hayamos entendido. Dice que la vida eterna es conocerlo a Él. Sí es importante conocer y saber lo que Él dice, pero el plan de Dios es que lo conozcamos a Él, que lo podamos contemplar con los ojos de nuestro corazón, porque Él es el único Dios verdadero. Amén. Y quiero hacer una conexión con la cruz para terminar. ¿Cuántos creen que es importante contemplar la cruz? No olvidar la cruz. Obviamente no como lo hacen otras personas que no han bajado al maestro de la cruz. Pero sabemos que para nosotros la cruz sin Cristo tiene un significado. Pero hay algo muy importante en eso. Porque Cristo en la cruz fue donde nos mostró el reino. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo que Jesús en la cruz nos mostró el reino?
Por eso que la palabra nos dice que es tan importante buscar el reino. Buscad el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué tan difícil es buscar el reino? ¿Qué tan difícil piensa usted que es buscar el reino? ¿O no es difícil para usted buscar el reino? ¿No es fácil? ¿Qué es el reino? Primero, lo que no es. La palabra nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. La palabra nos dice lo que el reino no es. Y luego nos dice que el reino es justicia, paz y gozo. ¿Y por qué Jesucristo nos mostró el reino en la cruz? Porque el justo castigo que merecíamos cayó sobre Jesús. Cuando Dios tenía que hacer justicia por nuestro pecado, ese juicio cayó sobre Jesús y fue pagada esa justicia. Fuimos justificados. Paz. Por ese castigo nosotros tenemos paz. Como dice el versículo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y el gozo es que esto nos da la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta cómo Jesús en la cruz nos mostró qué es lo que es el reino? Ahora entiendes por qué es necesario contemplar a Jesús por el espejo de la palabra. Porque la meta es la misma imagen, no una parecida, no una que por un lado parezca que es y por el otro lado no, pero por este lado no es. Y eso lo vamos a lograr solamente contemplando a Jesús por el espejo de la palabra. Mira lo que nos enseña hoy día el Señor, que cuando contemplamos la cruz o lo que hizo Jesús en la cruz, en esa misma cruz, en ese mismo acto tan cruel que Él estaba viviendo, nos estaba mostrando qué es lo que era el reino. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Que podamos guardar esto en nuestro corazón, que podamos buscar el contemplar, pedirle a Dios que los ojos de nuestro corazón puedan ser abiertos, porque la meta es a la misma imagen de Cristo. Amén.